Enséñame su Biblia. No, si se ve desgastada, sí la leen. Se ve que sí la leen. Bien. Ahora vaya al libro de Jonás, a ver si lo encuentra así de rápido como pudo mostrarme en su Biblia. ¿Sí? ¿En dónde está? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Antiguo Testamento. ¿Profeta mayor o profeta menor? Profeta menor. Muy bien, mi hermano. Vamos a comenzar entonces con la enseñanza. El Señor ha puesto en mi corazón, gracias porque ustedes están orando por sus pastores, están orando para que el Señor les hable. De hecho, así comienza el libro de Jonás. Vino palabra de Jehová, y hay palabra de Jehová, hay palabra de Dios. No somos indispensables, ya nos hemos dado cuenta de eso. Y pues el Señor ha puesto en mi corazón compartir esta pequeña serie, o no sé cuánto tiempo nos vaya a tomar, pero la serie que les quiero compartir, de ahí vamos a desglosar algunos temas, es sobre Jonás, sobre la vida de Jonás. La serie tiene por nombre La señal de Jonás. De hecho, el Señor Jesús citó este libro de Jonás y habló de la señal de Jonás. Entonces, ¿ya lo tiene el libro? ¿Ya está listo para la palabra? ¿Ya estamos listos para comenzar con la palabra y con nuestro primer miércoles? Y tenga por seguro que el Señor nos va a hablar. Yo creo que todos estamos aquí porque queremos que el Señor nos hable y estamos dispuestos y disponibles a que el Señor nos transforme, que nos siga cambiando cada día más. Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque estamos aquí nuevamente, comenzando con tu palabra los miércoles, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú estás con nosotros y tu palabra no ha faltado, Señor. Gracias porque nos has alimentado todos los días, Señor. Y únicamente tú quieres usar siervos obedientes, siervos dispuestos y disponibles, y tú te glorificas, Señor. Muchas gracias por todo, Dios. Te damos en este momento, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a los hermanos que no están aquí, que tenían el deseo pero no pudieron, y ayúdame a mí a compartir tu palabra en esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con algo que el Señor puso en mi corazón para después de eso ir directo al tema. Y ¿cuántos saben que el Señor habla a través de su palabra? Todos, ¿no? Y el Señor, cada vez que nos habla a través de su palabra, nos quiere enseñar algo, nos quiere mostrar algo. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios en algunas ocasiones, una voz que palpita en tu corazón y te está diciendo que hagas algo, o te quiere mostrar o te quiere enseñar algo? Yo lo he vivido. Más recientemente, pues este domingo que acaba de pasar, porque el Señor todos los días nos quiere enseñar algo, para lo cual tenemos que estar muy sensibles y muy atentos para escuchar la voz del Señor. Lo más nuevo, lo más reciente que el Señor me ha enseñado en lo particular es que, mis hermanos, el Señor seguirá edificando su iglesia, no yo.
Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, porque no es nuestra iglesia, es del Señor. ¿Sabía que Dios sigue siendo Dios con o sin nosotros? Y Él se va a seguir glorificando. El problema es que muchos a veces pensamos que somos indispensables y que la obra de Dios no puede seguir sin nosotros. En otras palabras, nos sentimos las estrellas del firmamento. Pero no, hermanos. Elías le dijo al Señor, solo yo he quedado. Soy el único que te busca y que te ama. Soy el único pastor que enseña sana doctrina. Soy el único cristiano en todo el mundo, Señor. Si me matan, se extingue tu iglesia. Yo le diría a esa persona, cálmate, ¿verdad? ¿Por qué no es así? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Por tal razón, yo le doy toda la gloria a Dios, porque el Señor se glorifica en su remanente escogido por gracia. Y mi hermano, Dios usa todas las cosas para enseñarnos, repito, que Dios sin nosotros sigue siendo Dios y sigue avanzando en sus propósitos, y nosotros separados de Dios nada podemos hacer. Mire, a manera de testimonio, claro que nos preocupamos el domingo por la situación repentina que pasó, pero el Señor me estaba enseñando eso, a confiar en Él. Y Él me dijo claramente, Francisco, yo edificaré mi iglesia. Nadie es indispensable, mi hermano. Nadie lo es. La señal del profeta Jonás. Mire, el libro de Jonás es uno de los más atacados, de los más criticados por los escépticos. Algunos piensan que es el eslabón más débil de los 66 libros. Porque algunos han dicho que Jonás era el hijo de la viuda de Sarepta. Otros han presentado la teoría de que Jonás tuvo un sueño durante la tormenta y que toda su historia se trata únicamente de un sueño. Otros relacionan al libro de Jonás con el mito fenicio de Hércules y el monstruo marino. Otro grupo sostiene que Jonás fue un personaje real, pero que tomó un barco que se dirigía a Tarsis, pero que este barco tenía la figura de un gran pez. Hay otros que aún van más lejos y creen que había un pez muerto flotando y que Jonás lo usó para refugiarse de la tormenta. El problema de todos estos críticos radica en que se centran en la figura del gran pez. ¿Cómo es posible que un hombre vivió dentro de un gran pez y que después salió? Muchos se centran en eso, pero el núcleo, pero el centro, pero el corazón del libro de Jonás se centra en el amor compasivo por los pecadores. Jesús, nuestro Señor, citó la historia de Jonás como símbolo de su resurrección y como un ejemplo de la necesidad de arrepentimiento, dejando de manifiesto que la vida de Jonás fue un hecho histórico. Si empezamos a cuestionar las palabras de Jesús, nos estamos metiendo en un grave problema, porque Él dijo, yo soy la verdad, y Él habló siempre la verdad, nunca mintió. Les dejo de tarea, es un libro corto, léalo. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Jonás? Tiene 4 y son cortos, tarea. La primera parte vemos cómo el Señor le da una orden a Jonás para que vaya a Nínive a predicar. Pero él se rebela, fue un desobediente,
le dio la espalda a Dios y no quiso, porque conocía a Dios, un Dios misericordioso, que podía perdonar a esos hombres que eran de lo peor, como lo vamos a estudiar el día de hoy. Y cuando él pensaba que había escapado de Dios, Jehová hizo levantar una gran tormenta. Y ahí entran en escena unos marineros. Empieza esa tormenta gigantesca. Dice la palabra que la nave casi se partía en dos. Imagínense la tormenta cómo estaba. Finalmente echaron suerte, dice la palabra, a los marineros. Cayó sobre Jonás y lo lanzaron también al mar para que se calmara la tormenta. Más adelante vemos que se lo traga un pez, un gran pez. Jehová tenía preparado un gran pez. Ahí duró 3 días, 3 noches. Y después de eso, Jonás empieza a orar para que lo libre el Señor, para que lo ayude en su angustia. Dios trata con sus hijos, Dios los disciplina cuando andamos de rebeldes y de desobedientes. Ahí lo podemos ver claramente. Finalmente obedece y va a tal lugar, predica el evangelio. Y de manera inesperada, la gente, las personas, los niños, todos, hasta los animales se ponen a ayunar, les pusieron a ayunar. Lea bien el libro. El rey manda, dice, todos ayunan y todos van a orar. Quizás Dios tenga misericordia de nosotros. Estoy parafraseando la historia. Y el resultado fue magnífico. Todos los habitantes de Nínive se entregan al Señor, se vuelven a Dios. Y permítame decirle esto, Jonás les predicó de la ira de Dios. Ni siquiera les nombró, Cristo les ama, Dios les ama. Ahora tenemos todo el mensaje completo para ir a predicar a la gente que ciertamente Dios es justo, que Dios es santo, pero que también es amor y que entregó su vida por cada uno de nosotros. Mateo 12:38, aquí vemos al Señor citando la historia de Jonás. Les voy a leer rápidamente estos versículos que después vamos a estudiar también. Pero dice así, Mateo 12:38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Después de tantos milagros que el Señor Jesús hizo, todavía queremos ver una señal. Así está la gente. Quiero ver a Dios en persona, si no, no creo. En fin. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás, en este lugar, nuestro Señor Jesús. Vamos ahora sí al versículo 1. Jonás 1, versículo 1. Dice así la palabra. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, parece que ahí todo va bien, se levantó, y le dijo, levántate, y sí se levantó, pero ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, mire, hasta el buen Jonás pagaba su pasaje, no se fue de mojado, pagó su pasaje. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El significado del nombre de Jonás, para aquellos que anotan, paloma.
Significa paloma el nombre de Jonás. Pero en este contexto, y sobre todo hablando del personaje de Jonás, significa insensatez. Y las palomas, aunque usted no me crea, son algo agresivas. Ya me tocó ver una situación en lo personal recientemente en donde una paloma hizo correr a un pato, así como lo ven, una palomita. Entonces, Jonás le dio honor a su nombre. De hecho, en Oseas 7:11 dice: Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, insensato. Jonás dice que era hijo de Amitai. Hijo de Amitai significa hijo de mi fidelidad. Es interesante. Vea cómo el Señor todavía fue fiel a Jonás, aunque él fue infiel, fue desobediente. Él es hijo de mi fidelidad. Mira, hay otra referencia acerca del padre de Jonás en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25, que dice así: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amán hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gatefer. Este lugar estaba en el centro de Galilea, donde el Señor concentró también su ministerio. Entonces aquí hay otra referencia acerca de este personaje de Jonás. Leamos el versículo 3 nuevamente. Dice: Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El tema que les quiero compartir hoy es: no huyas de los mandamientos del Señor. No huyamos de los mandamientos del Señor. Pero ¿por qué Jonás huyó de la presencia de Dios? ¿Por qué quería estar muy lejos de la presencia de Dios? ¿Acaso no la presencia de Dios debería de ser un deleite para los hijos del Señor? ¿Para sus profetas escogidos? Mire, hermano, Dios llamó a su profeta Jonás para ir a Nínive, pero no obedeció. En el Antiguo Testamento vemos al Señor también llamando a sus siervos. Por ejemplo, el Señor llamó a Moisés, y Moisés le dijo: es que no sé hablar. ¿Y quién te preguntó? ¿Quién te preguntó eso? Si ya yo lo sé. Dios lo sabe todo de nosotros. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? ¿No sabes? Te voy a enseñar yo. ¡Qué bueno! Es que tampoco puedo. Pues yo soy tu fortaleza, yo te voy a ayudar. Es que no quiero. Bueno, ahí ya es un problema directo de la voluntad del hombre. ¿Y no queréis venir a mí para darles vida eterna? ¿No quieren? Dijo en otras palabras el Señor Jesús. Al igual que Moisés, Jeremías, otro profeta de Dios, también puso como pretexto sus limitaciones. Vaya conmigo rápidamente a Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al versículo 8. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, ¿qué dice? Ya te conozco, vas a crecer, vas a tener muchas limitaciones, yo lo sé, dice Dios, yo te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te consagré, te dediqué para que fueras mi profeta. Un profeta es aquel que habla de parte de Dios, que predica la palabra. Ahora en esos tiempos, obviamente vemos en el Antiguo Testamento a muchos profetas hablando fuertemente
contra el pueblo rebelde precisamente de Israel, porque eran muy rebeldes y se iban en pos de otros dioses. Y el Señor levantaba a sus profetas. En medio de una oscuridad espiritual espantosa, el Señor mandaba a sus profetas. En cada tiempo, ahí está Moisés, ahí está Noé, ahí están muchos hombres que se levantaron. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño. Vea esto, porque a todo lo que te envié irás tú. Todo es todo. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. En otras palabras nos dice el Señor, ¿qué parte no entiendes? Que no lo vas a hacer tú, sino yo lo voy a hacer. Solamente déjate usar, solamente déjate moldear, sé material disponible, dispuesto para que yo te use. Así que cuando yo te hable para que hagas algo, hazlo, todo lo que te diga. Y quiero escuchar esa respuesta como de ese niño llamado Samuel. Habla, porque tu siervo oye. Heme aquí, Señor, envíame a mí. No sé muchas cosas, no puedo tampoco. Pues qué bien, porque el Señor se quiere glorificar en usted y en mí, mi hermano. Imagínese que usted pueda hacer muchas cosas o pueda hacer todo, y que usted conozca de muchas cosas y tenga un gran conocimiento. Usted se va a llevar la gloria, yo me la voy a llevar. Por eso el Señor nos escoge así, aún con nuestras limitaciones. Pero mire qué interesante, Jonás no puso sus limitaciones adelante. Sin embargo, no quiso obedecer a Dios. Y esto es peor, porque la palabra dice que como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Mire qué tremendo en este versículo que está en primera Samuel 15:23. Lo que estamos viendo aquí es que Dios pone al mismo nivel al rebelde, al desobediente, que aquel que hace magia, al hechicero, que al brujo. Por eso en el versículo 22, un versículo antes, primer libro de Samuel, a veces decimos primera o segunda porque se queda, ¿no? Ya. Pero lo correcto es hablar del primer libro, segundo libro de Samuel. 15:22 dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mire, en esta temporada están saliendo muchas personas, usted sabe a dónde, ¿no? Caminando. Y hay de todo. Yo le decía precisamente a alguien en el trabajo, hay de todo. A mí me tocó ver a una ancianita casi de 80 años caminando. ¿Usted cree que lo hace por diversión? Yo creo que no. Yo creo que lo hace con fe, una fe sincera, pero equivocada, extraviada. Y vaya, nosotros tendríamos que aprender mucho de algunas personas en cuestión de su, ¿cómo llamarlo? De su disciplina, de su entrega. A lo mejor su entrega está desviada, pero lo hacen de todo corazón algunos. Y se levantan 4 de la mañana para preparar sus cosas y caminar 2 días. Hermano, nosotros ni siquiera queremos venir a la iglesia aquí en camión o en carro. Es muy interesante todo eso, ¿no? Se esfuerzan también. Tristemente están equivocados. Pero poniendo el ejemplo, dice la palabra que es mejor obedecer que cualquier otro sacrificio. Si ellos conocieran este versículo, lo entenderían mejor. ¿Qué es mejor?
Irme de rodillas, irme caminando 3 días o obedecer la palabra del Señor. No mentir, no robar, no tratar mal a mi esposa, no tratar mal a mis hijos. Es mejor obedecer los mandamientos del Señor. Dios le había dicho a Jonás: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y diles que su maldad es tanta que ha subido delante de mí. Hacen cosas tan perversas que he decidido terminar con todos si no se arrepienten de sus pecados. Mira, hermano, Nínive era la capital de Asiria, y los asirios eran muy famosos por su crueldad y violencia. Cuando los asirios atacaban a los pueblos para conquistarlos, se llevaban cautivas a las mujeres y después asesinaban brutalmente a los hombres y a los niños. ¿Les suena alguna historia reciente? Usaban métodos muy crueles para torturar a la gente. Por ejemplo, ellos llevaban a los hombres al desierto para enterrarlos, los cubrían con arena hasta el cuello y solo dejaban su cabeza. Les colocaban una correa de cuero en su lengua y los dejaban ahí para que murieran en medio de un sol intenso. Se decía que las personas enloquecían antes de morir. Eran muy crueles, sanguinarios. De hecho, si usted quiere conocer de esta crueldad acerca de estos hombres, también lo tenemos en la Escritura, Nahum 3:1. Pastor, si no encontré Jonás, ahora me pide que busque Nahum. Está adelantito, mi hermano, está otro libro y después sigue Nahum. Ya se la puse más sencillo. Ahí vamos a encontrar una descripción breve de la crueldad, de lo sanguinario que era este pueblo. Nahum 3:1 dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Voy a leer estos versículos en otra versión. ¿Qué aflicción le espera a Nínive? La ciudad de crímenes y mentiras, está saturada de riquezas y nunca le faltan víctimas. Oigan el chasquido de los látigos y el retumbo de las ruedas. Los cascos de los caballos retumban y los carros de guerra traquetean sin control. Los habitantes de Nínive, crueles, sanguinarios, estaban a la par de los hombres del tiempo de Noé y de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Como bien lo declaran las Escrituras, el Señor trajo juicio sobre la generación de Noé por su maldad, y todos murieron en ese gran diluvio, a excepción de 8 personas se salvaron. Era mucha la maldad en la tierra. Ya lo hemos leído este versículo que está en Génesis 6, versículo 5. Y en los versículos 11 y 12 de ese mismo capítulo 6, 3 veces se repite la palabra corromper y 2 veces la frase la tierra está llena de violencia. Corromper del hebreo shadhat, que significa depravado, derribar, destruir, devastar, enloquecer, estropear, matar, pudrir y violar. Y violencia, la palabra en el original, en el hebreo, es jamás. ¿Les recuerda a alguien? Al grupo jamás, al grupo violento. Y esta palabra jamás significa cruel, hacer iniquidad, malvado, rapiña, robo. ¿Qué fue lo que hizo este grupo de jamás? No les importó nada, hermanos, nada. Niños, ancianos, todavía siguen varios secuestrados por ellos. Qué difícil ha sido para los familiares. Algunos han regresado, pero otros ya no saben si siguen vivos o están muertos. Qué difícil. Y ahí no se acaba, porque esto ha provocado en los israelitas, creo que en algunos, mucho odio, mucho rencor y resentimiento contra ellos. El Señor levantó a Noé como profeta para pregonar la justicia de Dios ante un mundo malvado, que a diferencia de Jonás, Noé se obedeció todas las órdenes al pie de la letra. Les leo rápidamente, Génesis 6:13 dice la palabra: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser,
porque la tierra está llena de violencia, de Hamás, a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios mismo también trajo un juicio muy severo sobre Sodoma y Gomorra, debido a que los hombres de Sodoma, dice la palabra, que eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, es lo que dice. Mire qué interesante, Génesis 13, versículo 13. Ya nada más falta que aparezca el viernes 13, ¿verdad? Qué interesante. Génesis 18:20 dice, entonces Jehová le dijo, ¿a quién le dijo? A Abraham, ya deja de interceder por ellos. Señor, ¿tú los perdonarías a todos si hay 50, Señor? Sí, los voy a perdonar. Pero no había 50, 40, 30, Señor, 20. No había, hermanos. Deja de interceder. Ya deja de interceder. Cuando llegaron esos ángeles de Dios a rescatar a Lot de este juicio, todos los sodomitas querían violarlos a ellos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. He decidido terminar ya con esto. El Señor también acabó con Sodoma y Gomorra y solo unos pocos se salvaron. Los hombres de Nínive eran tan malos como los sodomitas y los hombres de la generación de Noé, quienes fueron destruidos. Todo indicaba que el final para 120,000 habitantes de Nínive sería el mismo: ser destruidos. Seguramente Jonás había escuchado de la maldad de estos hombres, o posiblemente fue testigo de algunas de sus atrocidades. Para Jonás los asirios no eran dignos de misericordia. Señor, ¿cómo me pides que vaya con esos sanguinarios y les diga que se arrepientan? En primer lugar, él corría el riesgo de que también lo mataran. Pero ese no es el motivo principal por el cual Jonás no fue. El contexto dice otra cosa. ¿Quién ha escuchado la frase, Señor, hago todo lo que me pidas, pero eso no, por favor? ¿La han escuchado? ¿O la ha dicho usted? ¿Quién eso entiende? Señor, hago todo lo que me pidas. Entonces no vamos a hacer todo lo que nos está pidiendo. Pero eso no, por favor, no. ¿Por qué me pides que vaya con esos hombres que han hecho tanto daño? Solo para darnos una idea, es como si Dios les dijera a los familiares de esas personas que han sido asesinadas y secuestradas, vayan y díganle al grupo de Hamás que yo mandé a mi hijo amado para que muriera por sus pecados en la cruz del Calvario. Nada más para darnos una idea. No la tenía tan fácil Jonás. El mandato de Dios no era sencillo de obedecer. Y aquí cabe mencionar que Jonás era un profeta verdadero de Dios. No era como Saúl, era un profeta verdadero de Dios. Por las siguientes razones. Él escuchaba la voz del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás. ¿Cuántos han escuchado la voz del Señor? Yo sí la he escuchado. Por lo menos yo les puedo dar 2 ejemplos rápidos. En una ocasión el Señor, después de yo compartirle a una persona, me habló a mi corazón y me dijo, ¿para qué tanto rollo? Háblales mi palabra, diles que solamente crean en mí y serán salvos. Y yo me aventé ahí mi rollo teológico, ¿no? Para impresionar. Y el Señor me dijo, no, sencillo, diles que crean en mí, que si necesitan paz, yo soy el príncipe de paz, que si su familia también necesita paz, me necesitan a mí. Deja tu rollo teológico y háblales mi palabra. Les puedo contar más. La más reciente que les compartí, ¿no? De cómo el Señor nos habló al mismo tiempo, a mi esposa y a un servidor,
para orar por nuestros suegros. Tenemos que ser sensibles a la voz del Señor, constantemente escuchando su voz. Además, él conocía al Dios creador de los cielos y de la tierra. Él dijo: soy hebreo y temo a Jehová, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Eso es lo que dice Jonás 1:9. ¿Cuántos conocen a ese Dios creador, que con la palabra de su poder hizo todas las cosas, que con la palabra de su poder sustenta y sostiene todas las galaxias, y que nada se sale fuera del orden que el Señor ya estableció? Una inclinación, un grado, lo que sea, todos salimos volando de aquí. Él es nuestro Dios. Además, podemos decir que Jonás era un verdadero profeta de Dios, un hombre de Dios, porque el Señor lo disciplinó. ¿Y cuántos saben que el Señor disciplina a sus hijos y los hace llorar y me hace llorar? A mí me hizo llorar por andar de rebelde y desobediente. Yo ya me iba para Estados Unidos. Ya había agarrado mi barco como Jonás para irme a Estados Unidos antes de llegar a casa de oración. ¿Y a dónde vas? Ya tenía yo un pescadote para que me tragara y me regresara, ¿verdad? Y lloré, hermano, lloré porque pensé que ese era el propósito de Dios para mi vida. Aún muy triste, yo iba a la iglesia. La gente me miraba muy mal, pero aún así yo asistí a la iglesia, bien dolido, porque no me pude ir para el otro lado del mar. Se acerca una hermana americana y me dice: Francisco, eres hijo de Dios. Estás en la disciplina, con lágrimas. Entré casi en una depresión profunda, hermano. Pero era disciplina de Dios. Y ahí está Jonás. Dios tratando con su hijo, rebelde y desobediente. Él conocía las Escrituras también. En su oración dentro del gran pez, él citó algunos salmos o parte de estos salmos. Les voy a leer solamente el Salmo 18, versículo 6, que está en paralelo con el capítulo de Jonás, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Salmo 18, 6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Jonás 2, 1, versículo 2 dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Él conocía las Escrituras. ¿Cuántos conocen las Escrituras? ¿Cuántos conocen la palabra de Dios? Los hijos de Dios tenemos que comer Biblia, tenemos que soñar Biblia. ¿Usted ha soñado? Yo he soñado que predico y he soñado un chorro de cosas, que estoy en la iglesia, que estoy no sé si le ha pasado, a mí sí me ha pasado. Y una recomendación hermosa: si usted tiene una aplicación de la Biblia que se habla, o sea, de la hablada, que la puede escuchar, déjenla en las noches. Va a soñar la Biblia. Es bien bonito eso. No sé qué ocasión mi esposa también dejó eso. Yo soñé de Pablo y no sé tantas cosas. Estaba en la cárcel. Bien bonito, hermanos. Pero nosotros tenemos que estudiar la palabra para conocer la palabra. Y no solamente conocerla, sino aplicarla y obedecerla. Todo lo que el Señor nos diga. Todo. Porque a veces somos muy selectivos. Escogemos unos mandamientos para obedecerlos y los otros, aquí no me conviene. Es todo. Te voy a decir todo lo que tienes que decir. Te voy a decir todo lo que tienes que hacer. ¿Y dónde encontramos todo? Aquí en las palabras del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis. Mire, un hombre que amaba a Dios, un hombre verdadero, profeta de Dios, pero cuando el Señor le pidió
que fuera a Nínive, no obedeció. Esto nos indica que cualquiera de nosotros estamos tentados a desobedecer al Señor. Jonás además guardó tanto rencor, resentimiento y odio en su corazón contra los habitantes de Nínive, que todo este cúmulo dentro de sí lo llevaron a huir del mandamiento dado por el Señor. Mis hermanos, a veces el Señor nos va a pedir cosas que no queremos hacer, que van contra nuestra voluntad. Y a veces ahí estamos luchando. Nos dice 1, 2, 3, ¿hasta cuándo vas a obedecer ya? ¿Cuándo? Ya te lo dije. ¿Quieres que te lo repita? Va a llegar otro pastor y les va a decir lo mismo. En otras palabras, deja de hacer eso, pon en orden tu vida, empieza a orar, empieza a buscar a Dios, congrégate. Se los va a decir en otras palabras. Pero en todo, mis hermanos, no escapemos de los mandamientos del Señor, porque huir de sus mandamientos es huir de su misma presencia. El amor y la obediencia a Dios están fuertemente ligados, no podemos separarlos. Usted no puede decir, es que yo amo a Dios y no amo a mi hermano que lo veo. Usted no puede decir eso, mi hermano. Si usted ama a Dios es porque también ama a su hermano que está a su lado. Y si tiene algo en contra de su hermano, vaya con él y arregle esa situación. De otra manera el Señor no va a aceptar su ofrenda. ¿O no? Es lo que dice la palabra. Ve y arréglate con él y después traes tu ofrenda. Si no, ni vengas, porque no la voy a aceptar. No escapemos de los mandamientos del Señor, de las órdenes que el Señor nos da, de todas sus órdenes, de todo mandamiento que el Señor nos da. El día de hoy hay mucho cristianismo romántico. Le decimos a Dios que lo amamos y hasta le cantamos, cerca de ti yo quiero estar. Pero el verdadero amor a Dios se demuestra cuando Él nos da una orden, sea cual sea, y la obedecemos. Canto 2, 3, ¿verdad? Perdón, no, soy muy malo para cantar, pero es para dar un ejemplo. Pero hay mucho cristianismo romántico. Siento tu presencia, siento tu amor, pero no sentimos obedecer la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Si me amáis, cántame una canción romántica para que me enamores. No, ¿quiere enamorar a Dios? Obedezca su palabra. Hay que obedecer la palabra, practicar la palabra, vivir la palabra, vivir en obediencia, en orden. Si me amáis, obedezcan mis mandamientos, guardad mis mandamientos. Pero algunos han interpretado mal este versículo, que han guardado los mandamientos y que no los encuentran por ningún lado, ¿verdad? Es increíble, hermanos. Perdón, pero el Señor nos está hablando a todos. Amén. Ahora, ¿cuáles mandamientos les decía? Todos los que están en su palabra, todos. Jesús dijo también en Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cuántos quieren ser amigos de Jesús? Yo sí quiero ser amigo de Jesús. Pero Él me va a decir, eres mi amigo si haces todo lo que yo te diga. Si no, no me digas amigo, ni seré tu amigo. La obediencia en las Escrituras es un tema muy importante. El libro de Deuteronomio le dedica un capítulo entero para hablar de las bendiciones de obedecer los mandamientos y de las consecuencias de no obedecerlos. Usted lo puede estudiar después. Hermano, no huyamos de los mandamientos que el Señor nos da como lo hizo Jonás. No lo hagamos. Seamos obedientes. Nos va a costar. Nos va a costar, claro que sí. Muchas veces el Señor va a pedirnos que hagamos cosas que no nos gustan. Señor, no. Hago todo lo que quiero. Hago todo lo que tú me pidas, pero pues sí, hacemos todo lo que queremos, ¿no? Sí quedó. Hago todo lo que quiero, menos lo que tú me pidas. Qué rebeldes o no eso, ¿no?
Bueno, el Señor puso eso en este momento. No huyamos, hermano. Por ejemplo, el Señor ya nos ha hablado que dejemos ciertos pecados. ¿A cuánto les ha hablado? Yo soy el primero. Actitudes. Pero le sacamos la vuelta, como lo hizo Jonás. Jonás, en vez de ir a Nínive, se fue al lado opuesto. El buen Jonás, dice la palabra, que descendió a Jope, pagó su pasaje y se dirigió a Tarsis. Nínive y Tarsis, si usted después busca un mapa antiguo, usted va a encontrar que estaban en polos opuestos. Tarsis era el lugar más distante en la dirección opuesta a Nínive. Jonás tomó un camino totalmente diferente al que el Señor le señaló. Y le dio indicaciones claras: ve a Nínive y haz esto y haz esto. En la palabra hay otros hombres que le dijo: sal. Ni siquiera le da indicaciones y por fe y en obediencia lo hicieron. Pero Jonás no lo hizo, sabiendo que el Señor le había dado instrucciones. ¿Qué fue lo que le dijo también el Señor Jesús? Digo, el Señor Ananías. Instrucciones claras. Y lo estaba mandando con el peor, con Saulo de Tarso, con el asesino. ¿Cómo me mandas con esa persona? Sí, quiero que ores por él. Y Ananías fue temeroso y oró también por Pablo. Pero aquí vemos a este hombre rebelde, desobediente. Tomó un camino totalmente diferente. Pero ¿cuántos saben que el Señor trata con sus hijos? Y Él ya tenía preparado una tormenta y un gran pez, como lo vamos a estudiar más adelante. Y empieza la disciplina con los hijos de Dios. Dele gracias al Señor si lo está disciplinando. Pero no es bueno que seamos desobedientes a la palabra del Señor. Que obedezcamos todos sus mandamientos. Amén. No huya, no escape de los mandamientos de Dios. No los esquiva, no los esquiva. ¿Qué dice la palabra? Cuánto amo tu ley. Tenemos que amar la ley, los mandamientos de Dios. Oh, cuánto amo tu ley. Amo tu ley. Tus mandamientos no son un estorbo para mí. Es un deleite obedecerte, mi Señor. Pero bueno, aquí tenemos un mandamiento difícil de obedecer. Y Jonás se enfrentó con eso. Finalmente obedeció. Pero después de que el Señor trató con él. A las buenas o a las malas, ¿cómo quieres, Jonás? ¿Cómo queremos obedecer, mis hermanos? ¿A las buenas o a las malas? Como sea, el Señor ya tiene un propósito y dice: vas a ir porque vas a ir, ¿sí? Vas a hacerlo porque yo he dicho que lo vas a hacer, y yo soy el Señor y yo mando, tú obedeces. Pero es que no digas nada, obedece, yo soy el Señor. Ahí están las instrucciones y vas a hacer lo que yo te diga. Ya si queremos tomar un camino diferente y no queremos obedecer, ese es nuestro problema. Pero el Señor no nos deja ahí, va a tratar con nosotros. Amén. No huyamos de los mandamientos del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Aquí el Señor nos está dando una señal de obedecer sus mandamientos. La señal